Hola, buen día. Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia y a continuación les presentaremos el proyecto La disputa es ahora entre nosotros mismos. Crisis en el reconocimiento de derechos sobre la tierra, proyecto inscrito en el marco del curso de Sociología Política del año 2023, el cual está parcialmente estructurado con base en la salida de campo al departamento del Cauca, municipios de Santander de Quilichao, Toes, Munchique Los Tigres, Corinto y municipios aledaños entre los días 24 y 28 de abril del presente año. La estructura del proyecto girará en torno a los ejes de territorio, autonomía, poder y conflicto, específicamente alrededor de la problemática por el acceso y el uso de la tierra entre el movimiento indígena y el campesinado. El Cauca está ubicado al suroccidente colombiano, cuenta con una extensión de más de 30.000 kilómetros y está atravesado por las cordilleras central y occidental. En medio de ambas se extiende el valle del río Cauca, a lo largo del cual se han desarrollado los principales ejes de poblamiento y desarrollo económico. La disputa por el territorio en el Cauca se puede rastrear hasta el siglo XVII, donde durante casi un siglo las comunidades indígenas de Pijaos, Paeses y Yalcones resistieron las guerras de conquista y configuraron una historia de resistencia que se prolonga hasta el presente. Por otra parte, el Cauca es el segundo departamento con mayor concentración de población indígena, siendo el 21% de toda la población, distribuida entre Paes, Yanaconas, Guambianos, Coconucos, Emberas e Ingas. En los municipios que limitan con los departamentos del Valle, Tolima y Huila, se han agrupado la mayor parte de esta población, territorios donde se hace sentir con mayor rigor la escasez de tierras. Es en el límite entre el Cauca y el departamento del Huila que se ubica el municipio de Insa, el territorio que nos convoca en tanto se encuentra en disputa con otra población históricamente oprimida, desplazada y precarizada, los campesinos. Fundado por don Jerónimo de Inzá, el compañero de Gonzalo Jiménez de Quesada, el municipio de Inzá fue establecido el 29 de junio de 1783 en la región de Tierra Adentro y en 1907 es consolidado bajo el decreto 1510. Hoy en día, el municipio de Insa limita al norte con el municipio de Paes, al sur con el de Puracé, Coconuco y con el departamento del Huila, al occidente con el municipio de Totero y el municipio de Silvia y al oriente con el municipio de Paes. Según la información proporcionada por el esquema de ordenamiento territorial 2003-2015 del municipio, se habla oficialmente de 4 zonas: Pedregal, Turminá, Centro y Occidente. Las primeras 3 zonas corresponden actualmente a comunidades campesinas y la última a comunidades indígenas civiles, agrupando en su conjunto 52 veredas. La distribución de predios en el área rural, sector de interés, muestra un panorama radicalmente desigual en la estructura de la tenencia de la tierra. De un lado se tiene a 3.137 propietarios de un total de 5.789 que subsisten con menos de 3 hectáreas de tierra, mientras que por el otro lado se cuenta con un total de 10 propietarios que poseen extensiones de tierra que superan las 500 hectáreas. Esta situación refleja los altos niveles de concentración de la tierra y con ello la apertura al desarrollo de tensiones sociales provocados por la demanda de terreno para producir alimentos, acceso a recursos naturales, sitios para la construcción y reproducción de esquemas culturales, entre otros. Para entender mejor lo que estamos hablando, partamos de las 2 concepciones que hay sobre el espacio-territorio. Por un lado tenemos la clásica definición que solo se limita a unas dimensiones físicas, de ancho, largo y de una respectiva extensión. Sin embargo, es más que eso. El sociólogo Orlando Falsborda lo define como un ente flexible y variante, con cambios que van y vienen, no solo por la actividad humana, sino por la construcción social en el tiempo sobre este. La representación más práctica y visible de un contenedor territorial es el Estado-Nación, una figura surgida en Europa con el Tratado de Westfalia al final de la Guerra de los 30 años en 1648 y que dictaminaría la concepción de frontera nacional y soberanía. Esta figura sería objeto de exportación y se extendería en el resto del mundo. Con la independencia surgirían estos proyectos de Estado-Nación que en su momento se asemejaron a la concepción marxista sobre el Estado, ya que desde el principio este se constituyó como un instrumento de las clases dominantes para legitimarse, proteger y garantizar sus intereses. Aunque con sus dificultades, ya que, en el caso colombiano, durante el siglo XIX se llevaron a cabo una serie de guerras civiles que buscaron definir la forma en cómo el poder sería ejercido en el territorio, si desde una posición central o regional. Al final de este siglo, el proyecto que terminó ganando fue el de la centralidad con la Constitución de 1886, una que definió al Estado colombiano dentro de 2 categorías. La de Estado aparente debido a que mediante mecanismos de exclusión buscó imponer una sola forma de gobierno, desconociendo
reconociendo otras formas de organización como la indígena. Y en este mismo hilo podemos encontrar la categoría de nacionalidad imaginada, ya que a partir de la noción de una población mayoritariamente mestiza y criolla, se buscó promover un proyecto de homogenización y modernidad que no tenía en cuenta otras formas de vida. Esto es más explícito si miramos la Ley 89 de 1890, por la cual se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes, que vayan reduciéndose a la vida civilizada. Y a pesar de todas las intenciones que tenía esta constitución, la consolidación de este proyecto moderno de Estado no fue ni ha sido posible. Ya que ante la débil presencia del Estado sobre el territorio, diferentes grupos y movimientos sociales sabían que para legitimar su poder necesitarían del componente espacial, con el fin de poderlo reproducir y legitimar. Los intereses de las clases dominantes en establecer su poder sobre la tierra y por el otro, las culturas de resistencia surgidas para desafiar esas lógicas de modernidad capitalista. Conllevaron a todo un siglo de conflictos que veremos más adelante, que hicieron que estos grupos y movimientos sociales se plantearan la necesidad de promover una Asamblea Nacional Constituyente que daría como origen a la Constitución de 1991. Que entre otras cosas fue la que reconoció la identidad política de los indígenas por medio de la Ley 21 de 1991, un reconocimiento que se obtuvo en parte gracias a su propia lucha y a influencias internacionales, ya que esta ley aprobaba lo que se había ratificado en el convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la Conferencia General de la OIT en 1988. Mientras que, por su parte, los campesinos no fueron y aún no son reconocidos como sujetos políticos. Pero a pesar de ello, como mencionamos anteriormente, estos grupos han entendido que la forma en cómo pueden dar a reconocer la legitimidad de su concepción de vida y de su autonomía es por medio del poder, uno que requiere acceso al espacio, al territorio, para poder materializarse y volverse continuo. Ahora daremos un breve recorrido por las luchas de estos dos grupos en torno al acceso a la tierra. Con el objetivo de analizar la construcción del sujeto político indígena en el Cauca y sus reivindicaciones, es necesario hacer un recorrido que sitúe no solo su relación con el acceso a la tierra, sino con su historia. A comienzos de los años 70, la identidad y tradición de lucha de las comunidades del nororiente del departamento del Cauca estaban completamente fragmentadas. El carácter colectivo de la construcción de historia, en tanto cada uno debe hablar su parte, y el reconocimiento de la función política de la memoria, la historia es de todos, constituyen los ejes centrales del proceso de reconstrucción y apropiación de su historia, desarrollado por las comunidades indígenas del departamento del Cauca durante las últimas 4 décadas, en donde la historia deja de ser pasado y se convierte en historia para el presente. De ahí que Peñaranda afirme que, en una primera instancia, la memoria histórica constituye una relación de agravios que sustenta las reivindicaciones de hoy. Desde finales de los años 60 inicia un proceso de recuperación de tierras. Fueron 2 décadas, a partir de 1970, de reconstrucción de la memoria colectiva para una lectura propia de la historia. Se construyó una representación del pasado ordenada y atravesada por una lógica de resistencia, una historia que enorgullece a las comunidades hoy y legitima las demandas políticas del presente. Surgió una continuidad moral con el pasado que sustenta de manera sólida las luchas de hoy. Una figura fundamental para este proceso de reconstrucción de memoria colectiva fue Manuel Quintín Lame. Nacido el 26 de octubre de 1880, su lucha se remonta al final de la Guerra de los 1000 días, época por la cual inició sus actividades en defensa de las comunidades indígenas. A pesar de que el legado de Quintín para el momento de su muerte parece olvidado, lo más importante fue su prematura capacidad de motivar a los indígenas al autorreconocimiento y despertar en ellos el orgullo de su tradición y cultura, elementos indispensables en la lucha por la defensa de sus derechos, que serían retomados por las organizaciones indígenas como base de su movilización 4 décadas después. El CRIC logró definir una plataforma de lucha que se conserva hasta el día de hoy, y a pesar de haber participado de la mano de entidades del Estado en proyectos como la realización del Censo Indígena de 1972, tras sufrir casos de represión y persecución a sus líderes y a partir del aumento del capital político y el incremento de enemigos armados, surge el movimiento armado Quintín Lame en 1984. Ahora bien, el profundo anclaje del Quintín Lame a las comunidades indígenas locales, quienes determinaron su evolución como algo ligado al movimiento indígena en el Cauca, además de su crisis interna evidenciada en un desgaste desde ya mediados de 1987 y las expectativas positivas de un proceso de ampliación democrática, llevaron al Quintín Lame a la negociación. La historia entonces da cuenta de un total de 74.228 hectáreas de tierras recuperadas en el departamento durante el periodo 1970-1996, que corresponde con el periodo de despegue de recuperaciones, de desarrollo militar y finalmente de desmovilización del Quintín Lame.
A inicios del siglo XX, los conflictos se formaron alrededor de la propiedad de los terrenos baldíos, mientras que los campesinos encontraban en ellos una forma de ejercer su propia autonomía, alejándose de los trabajos en las haciendas o de la violencia política. Algunos terratenientes veían en estos baldíos la posibilidad de acaparar más tierra. Para tratar de resolver esto, en 1936 se promulga la Ley 200, una reforma agraria para la distribución de territorios baldíos y estableció requisitos para la expulsión de arrendatarios en las haciendas, con lo cual pretendía protegerlos, pero una consecuencia de esta política fue una mayor concentración de esas tierras por parte de los terratenientes, además de convertirse en beneficiarios de subsidios y asistencia técnica. Con la permanencia de este conflicto surgirían movimientos insurgentes de corte liberal y comunista como las guerrillas de los Llanos Orientales. Posteriormente, en 1961, se promulgaría la Ley 135 que trató nuevamente de asignar terrenos baldíos a campesinos y colonos, pero sin mucho éxito. A ello se le sumó que en 1972 se conformó el Pacto de Chicoral en Tolima, que reunió los intereses de la clase dominante del país con el fin de ponerle un freno a ese intento de reforma agraria. Durante este tiempo surgen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, de orígenes campesinos. De forma paralela a este surgimiento de grupos guerrilleros, en los 60s y 70s empezaron a consolidar organizaciones conformadas por indígenas, campesinos, afros, entre otros, en cuyas demandas estaba el de mejorar las condiciones de vida de la población rural. En 1985 es fundado el partido político Unión Patriótica, como producto de los acuerdos de la Uribe, en donde se buscó la desmovilización de varios grupos guerrilleros. Una de las banderas de este partido era la formulación de una reforma agraria. Sin embargo, el partido es exterminado. Según relata Eliezer Morales Polanco, dirigente de la Asociación Campesina de INSA, ello conllevó a que no hubiese mayor representación campesina durante la Asamblea Nacional Constituyente. Si bien con la conformación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos se obtuvieron logros importantes de la toma de tierras para las comunidades indígenas, negras y campesinas, surgieron demandas específicas respecto al territorio que hicieron distanciar el movimiento campesino del indígena. Por una parte, la consigna indígena de recuperación de tierras usurpadas que hace referencia a territorios ancestrales y por otra, el lema de tierra para quien la trabaja, bajo el cual se organizaron los campesinos. Una vez entendida la problemática y el contexto histórico, así como las reivindicaciones de los indígenas y los campesinos por el acceso a la tierra, es importante situar lo que dictamina la Constitución acerca de las figuras de ordenamiento territorial y las normas que delimitan el acceso a la tierra en Colombia. El hito de los indígenas en la Constitución de 1991 se encuentra en su Ley 21, ya que en esta se reconocen las aspiraciones de los pueblos para asumir sus propias instituciones y forma de vida. Incluso en el artículo 13 es muy clara la importancia que se le da a la relación de los valores, tradiciones y culturas con la tierra y el territorio. Y en el artículo 15 se deja claro cómo estos pueblos tienen derecho a administrar ese territorio. Con el artículo 286 se deja en claro que las entidades territoriales indígenas, ETI, tienen carácter de entidad territorial, lo que significaría que contaría con independencia para desarrollar programas y administrar su territorio, en consonancia con los intereses nacionales. Posteriormente, en el artículo 329 se menciona que la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, o mejor llamada LUT, reglamentaría de forma más precisa su funcionamiento. Mientras esa ley salía, las ETI serían reglamentadas por decretos. De ahí surge el decreto 1088 de 1993, por el cual se regula la creación de las sociedades de cabildos y autoridades tradicionales indígenas. Posteriormente, con el decreto 982 de 1999, a raíz de un congreso extraordinario realizado por el CRIC el 5 de junio de 1999, el Gobierno Nacional se compromete a atender lo formulado por el CRIC en torno a impulsar las capacidades de estos pueblos indígenas para los temas en materia de territorialidad, medio ambiente, derechos humanos, desarrollo de las normas constitucionales, economía, seguridad alimentaria y desarrollo integral de la política indígena. En 2011 por fin sale la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, que se supone reglamentaría las ETIs, pero vaya sorpresa, no lo hicieron. Solo se limitaron a decir que en 10 meses sacarían la respectiva ley para las ETIs. Pasaron los 10 meses y esta es la hora, en pleno 2023, que ello no ha ocurrido. Solamente en el 2017 se encargaron de modificar algunas cosas de los decretos que sacaron en los 90s y se trataron de llegar a nuevos acuerdos después del incumplimiento del Gobierno Nacional en sus compromisos adquiridos con el CRIC en torno al desarrollo integral de la política pública indígena para el CRIC. Con respecto a las zonas de
reserva campesina, dos son los antecedentes normativos fundamentales para su conformación. Por un lado, la Ley 2 de 1959 fijó en el territorio zonas de reserva forestal y en el Decreto 2811 de 1974 se estableció que todos los habitantes del territorio nacional podían hacer uso de los recursos naturales de dominio público siempre y cuando ese consumo se hiciese para la subsistencia de la persona y su familia, no para explotar económicamente esos recursos naturales. Con esto se daría paso libre a la colonización. Con la Ley 160 de 1994 se establecieron que estas zonas fungirían como dispositivo de política de desarrollo rural y así proteger la pequeña propiedad campesina de los procesos de concentración de tenencia de la tierra, pero solo hasta 1996 con el decreto 1777 se podía poner en marcha esta figura. El proceso para constituir una zona de reserva campesina se puede realizar mediante la sustracción de zonas de reserva forestal u otorgamientos de baldíos de la nación, todo esto con autorización de la Agencia Nacional de Tierras. En la actualidad hay 8 zonas de reserva campesina. La más reciente se conformó en el Sumapaz. En cuanto a resguardos indígenas, actualmente hay 830 en el territorio nacional. Sin embargo, la conformación de estas entidades no ha sido sencilla, pues por un lado no han escapado a la estigmatización, ya que en ocasiones se les ha relacionado con que son paraestados de la guerrilla, y por el otro, la burocracia, ya que hay procesos que llevan incluso 15 años en trámite. Una vez comprendido el contexto legal por el cual se fundamentan las zonas de reserva campesina y las entidades territoriales indígenas, vamos a poner de manifiesto un caso de conflicto étnico en INSA Cauca que involucra resguardos indígenas y la Asociación Campesina de Tierra Adentro INSA ACIT. Consultando los datos a partir del censo de 2018 a través del Geovisor de Autorreconocimiento Étnico del DANE, el 51,75% de la población de INSA se reconoce como indígena. Sin embargo, no se puede establecer la población campesina en tanto el Estado colombiano no identifica culturalmente a la población campesina como tal. Para empezar, es necesario definir lo que entendemos por conflicto étnico, en tanto es un enfrentamiento que involucra a poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas, con relación a cuestiones como el autogobierno, los derechos al territorio, la etnoeducación y la provisión de servicios sociales y recursos estatales, tales como la salud, la educación y las transferencias presupuestales. En el caso particular de INSA, el ejercicio de la territorialidad, que en este caso se expresa en el reconocimiento legal del territorio, da cuenta de que la desigualdad en las relaciones sociales, políticas y económicas está en la base de los conflictos que se presentan en la región entre indígenas y campesinos. Por otra parte, como ya lo mencionamos, el conflicto se ve atravesado por la expedición de leyes y decretos sobre el territorio tras la Constitución de 1991. En ese sentido, gran parte de la responsabilidad de los conflictos recae en el Estado. Actualmente los conflictos se componen por dos aspectos, conflictos de orden agrario y conflictos de orden territorial. Los conflictos de orden agrario implican tensiones e incluso actos de violencia vinculados a temas como el establecimiento de fronteras y límites, el acceso y uso del suelo, la conservación o transformación del régimen de propiedad y la protección de derechos de tenencia y defensa de la propiedad según los intereses de campesinos o pueblos indígenas, todo alrededor del problema histórico de concentración de tierras y despojo de tierras indígenas y campesinas. Los conflictos de orden territorial involucran acciones territoriales y no territoriales que se basan en elementos de orden político, cultural, social, económico o medioambiental. Para el 2011, todas las zonas definidas como campesinas están siendo reclamadas por los indígenas para la constitución, ampliación o derogación de las protecciones o incluso para la restitución de títulos de propiedad coloniales. Otro hecho problemático tiene que ver con la ubicación de población indígena en áreas campesinas en la subregión de Tierra Adentro debido a desastres naturales. Esta población fue ubicada en propiedades privadas, no constituidas como resguardos, lo cual genera una discontinuidad en tanto no pueden ejercer su autoridad ancestral sobre el territorio. Hoy en día se mantienen los enfrentamientos en INSA, que terminan presentándose en la prensa como simples alternaciones en el orden público y desconocen la complejidad de la problemática. Para diciembre de 2021, en los límites entre el municipio de Totoro e INSA, un grupo de indígenas realizaron un posicionamiento político en defensa del territorio y la vida en el páramo de Guanacas. Sin embargo, Eneida Piso, dirigente campesina, afirmó que son territorios nuestros y tenemos las escrituras. No podemos permitir que nos atropellen de esta manera. Aquí vamos a estar para defender nuestros derechos. Lo anterior evidencia que para los campesinos, las organizaciones indígenas no reconocen los derechos adquiridos en la posesión y propiedad de los terrenos derivados de los procesos de poblamiento y colonización en la zona, apoyados en políticas de desarrollo y titulación de las propiedades, interpuesta por el Estado desde los años 30.
Otro elemento que complejiza el conflicto concierne la administración de recursos y servicios sociales públicos, basados en la intención de aplicar sistemas de salud y educación específicos a las comunidades indígenas que no son compartidos por los campesinos. A continuación presentaremos algunas conclusiones derivadas de la investigación. Si bien la Corte Constitucional ha refrendado los derechos étnicos, en su afán por obrar en derecho, ha dejado de atender a actores no étnicos que también tienen derechos, y esto ha contribuido a que las tensiones entre indígenas y campesinos en INSA se incrementen. Por otra parte, es necesario reconocer que el conflicto por la tierra en INSA pone en juego distintos tipos de afirmaciones de identidad, así como el desarrollo de intereses colectivos tanto de campesinos como de indígenas. Además, el Estado colombiano debe estar en la capacidad de reconocer la transformación histórica de los repertorios compuestos por las reivindicaciones de ambas poblaciones, para así buscar soluciones o acuerdos que correspondan con la estructura de oportunidad política que ha configurado el conflicto desde sus inicios. Para concluir, presentamos un resumen de un testimonio de una autoridad indígena en Caldono a propósito de los conflictos interétnicos en el territorio, escuchado el 27 de abril del 2023. Las acciones con daño que hace el gobierno nacional en nuestro municipio están generando un conflicto interétnico con la comunidad campesina porque quieren reconocer en la parte baja, en Caldono, una zona de reserva campesina, cuando esto ha sido ancestralmente territorio indígena y cuando hay territorio reconocido colonialmente desde esas épocas, y ahora se quiere generar la disputa entre el campesinado y el movimiento indígena. También el reconocimiento de la constitución de un resguardo MISAC dentro de un resguardo del pueblo Nasa que se había frenado hace un tiempo, pero ahora se le está volviendo a dar viabilidad. Entonces ya no es la guerra solo con el grupo armado, no es la guerra solo con el hambre, con la necesidad, sino que es la guerra con los demás sectores étnicos que quieren constituir estructuras dentro de un territorio que ya tiene una estructura organizativa. A veces las instituciones, como por generar derechos a los demás, son regresivos con derechos que ya se han ganado y se han establecido para otras comunidades. No son cuidadosos en ese sentido. El gobierno ha reconocido consulta previa para algunas comunidades y ha desconocido otras. Ha dado viabilidad para hacer cosas que no se deben hacer dentro del territorio y no ha hecho el diálogo previo con las comunidades. Y si eso está haciendo a nivel nacional, es una situación bastante compleja la que se nos avecina. Es una disputa por el territorio, pero es una disputa entre nosotros mismos. Cuando Gustavo Petro vino acá a nuestro territorio el 12 de octubre, él decía: yo necesito que ustedes como comunidades indígenas se organicen y me digan cómo podemos organizar el país, porque ustedes tienen mucha experiencia en todo este tema de la resistencia. Pero ustedes están agarrados entre ustedes, en disputas, en vez de unirse y generar un cambio. Nosotros decimos, sí, podemos unirnos y generar un cambio, pero si el mismo Estado nos pone a nosotros acá a discutir, ¿cómo vamos a generar ese cambio? ¿Y cómo vamos a generar la unidad?